Cecilia y Ese ya está estoy en cantado el puerto en los de la ordenadores Luz. y Si todo. una iglesia En Nico el canta así es edificio porque de no la es que zona estamos en Fran directo. a aprender cosas sobre el puerto. Mercancías que llegan en barcos. ¿Cómo se llaman esos barcos donde llegan los turistas? Cruceros. Ya tenemos razones para que lleguen los barcos a los puertos. Personas que llegan en ellos, que van, mercancías, que fue un puerto natural. Tanto haciendo una playa para otro. Miren, empiezan el trabajo, los barcos pasan a reparar o a tomar combustible. Miren este número que aparece aquí. Cuando los ingleses vienen aquí es porque los barcos necesitaban carbón. Era una gasolinera, apareciendo carbón, ciudad, cada vez más trabajo en torno al puerto, la gente de los campos y de las islas venían y se ponían a construir su casa. Aquí en el muelle es porque, aquí en Sofía, este es el dique más grande del puerto, que tiene 4.400 metros. Y nosotros estamos aquí y estos son los nuevos muelles que se están construyendo. ¿Ven la montaña cómo desapareció? La montaña empezó a desaparecer hace años, se ha ido extrayendo tierra y piedra. Entonces, todo lo que ven ahí a medida que ha ido creciendo nos ha hecho ser importantes y después se acercaban a los barcos y se ponían junto a los barcos. Eso se llama abarroar. Abarroar. Aquí era para los pasajeros que se embarcarían y embarcar. Elder y Níger, ¿a qué le suena Elder? El Museo Elder. Ingleses, Níger ingleses, recuerden de lo que hablamos. Calafateando un barco. Esto, mira, cómo se ponían los barcos antes fuera del agua, hace años, para repararlo. El plátano, no había camiones, no había nada. La ciudad, los alrededores de Las Palmas estaban llenos de fincas de plataneras y llegaban en carros porque no había camiones. Pero si las plataneras se cultivaban en Gáldara y Guía, ¿cómo venían si no había carretera? Salían por barcos en los pequeños muelles que había en Sardina, por ejemplo, en Gáldara, y llegaban en barcos acá para después en barcos más grandes llevarlos a Inglaterra. A ver, estas marcas que están aquí, ¿de qué creen ustedes que son? Vamos a decir de las vías del tranvía. Como la ciudad estaba en Las Palmas y el trabajo estaba en el puerto, no había guagua, fue un tranvía. Sí, pero podían hacerlo en otro lugar. Es que hasta que no hubo aeropuertos, los que llegaban con palas acá y alguno que llegó con ruedas en Guarantene, por donde está el centro comercial Las Arenas. Poquitos, pero bueno. Nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, aquí, poblando, una grúa quizás mucho más moderna. Antes del contenedor, para que la mercancía no se mojase, o debajo de estos almacenes, o debajo de estas lonas. Esto se llamaba anticlave. Un buzo de la época. El cereal, miren cuántas personas para llevar los sacos. Hoy hay una máquina, después cuando vayamos en la guagua la vamos a ver, que es como una aspiradora. Aspira desde la bodega y después en los hilos. Más plátano. Y en el interior de esta caja está el otro producto, el tomate. Se llamaban ceretos esas cajas. Era tema de carne. Miren cuántos camiones se necesitaban porque no había contenedores. Más tomate. La primera empresa que empezó a vender combustible en Gran Canaria y en el puerto. ¿Cómo se llama? La Shell. La Shell. Miren, este muelle hubo que construirlo rápidamente. Entonces, los camiones no podían ir rápidamente a la montaña y arrojar la piedra ahí. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Un barco que se llama Andraga, fondeó, recuerden, fondear es quedarse quieto en el mar, metió una manguera en el fondo, la aspiraba a la arena y la arrojaba, y por eso parece una playa. Iba depositando toda la arena del fondo. Y los claros sí que parecen nuestra playa. Mire, todavía cuando íbamos a pescar a África, ¿cuántos barcos? Todos estos son los frigoríficos que decían ustedes antes que era necesario, igual que en casa cuando vamos del supermercado a casa, el congelador de casa y la nevera, pues los barcos descargaban de acá al frigorífico para que después los barcos cargueros la recogieran otra vez y la llevaran a otros lugares. Miren, estas personas que antes vivían en los puertos, miren, no habían tiendas como ahora, o dulcería, que ahora tenemos una cerca de casa, no había nada.
solamente había dos mercados, uno en Las Palmas de Vegueta y otro que se construyó cuando se empezó a construir el puerto acá, el mercado del puerto. Toda la gente de los pueblos, de Figa, de Tejeda, de todos venían con los burros, porque tampoco había carretera, a traer la mercancía a esos mercados, o con los carros. Entonces, estas personas, que les llamaron camburioneros, porque estos vendedores marítimos se dedicaban a comprar, a vender, a engañar a los pasajeros y tripulantes de los barcos que pasaron por aquí. Por ejemplo, el primer chocolate que hubo lo compraron ellos y después se lo vendían a la gente que tenía dinero, que no todo el mundo tenía dinero. El jamón cocido. Por ejemplo, y algo muy importante, antes la gente cuando tenía una infección se moría. La penicilina. Ahora estamos malos, tenemos una infección, vamos al médico, el médico nos manda cualquier antibiótico que tenga penicilina y al día siguiente tenemos que volver al colegio o al trabajo. Antes no. Al amanecer del 6 de octubre de 1695, se avistó desde los puestos de vigía de la ciudad de Las Palmas una flota de 28 naves. Eran los almirantes Francis Drake y Hawkins, ambos pertenecientes a la Armada Británica, que camino de las Américas decidieron, igual que otros muchos, conquistar o al menos saquear las Islas Canarias. Ahora nos vamos a subir a la guagua, a hacer un recorrido por el muelle. ¡Cecilio! ¿Cuánto puede medir un ancla? ¿Mira alguna vez a Ikea? Pues detrás de Ikea hay un pequeño muelle. Bueno, ya Ikea lo han cambiado ahora, Donde estaba antes hay un pequeño muelle que se llama San Descarga, fondeando los barcos frente al aeropuerto. Y a través de tuberías desde el mar llega ese combustible. ¡Mira la cámara de bota! Hay muchas ruedas encima del edificio. ¿Dónde? Muchas ruedas en el edificio. ¿En qué edificio? Ir a desayunar un sándwich y un zumo, ¿de acuerdo? Yo les voy a invitar a todos. Hola, soy Sara y estamos descansando en la visita y cuidado con el bocadillo y también en las instalaciones los trabajadores vienen a desayunar y a comer y estamos delante de una señora jugando al pádel. Tienen todo una numeración, una matrícula para saber dónde van las Game Boy, dónde van los televisores. En el vídeo, claro, son todas las diferentes navieras que son compradas para combustible en el muelle y se va al fondeo donde están los barcos para suministrarle el combustible. Y miren el barco cómo lo cargan los trabajadores con los tomates para que lo coman los ingleses en ensalada. El barco tiene bandera de Japón, Panamá, aunque el nombre de Japón, Nagato River. River es de Panamá. Mira la bandera por aquí. Ven las grúas trabajando. ¿Ven ustedes las grúas? Se llaman deportainer, las que cargan y descargan los barcos, pero estas que están en el interior azules, estas grandes que están aquí dentro, son las que apilan los contenedores para ocupar menor superficie en la zona esta de depósito. En el astillero.
contenedor que está aquí, este tráiler, pone plátano de Canarias, para un momentito. Vimos cómo se envían los tomates a Inglaterra, cómo cargaban los barcos y cómo iban las cajas en las jaulas que se llaman. Pues los plátanos se envían en estas trailers y las plataformas. Y antes de venderla, de que los camiones vayan allí a cargarla, hay que limpiarla para evitar plagas animales o vegetales que tengan su origen. Después tenemos los muelles, unas gomas, antiguamente eran gomas de coches, de camiones grandes, son defensas. Las tienen los muelles y las tienen los barcos. ¿Para qué? Efectivamente, para cuando se choquen, como dice Cecilia, pues rebote. Petrolero. Las tuberías, ver muchas tuberías nos da una pista de a qué tipo de mercancías transporta. Y aquel barco que vamos a ver ahora rojo, ¿qué creen ustedes que está descargando? No, lo contamos en el salón de actos. Antes de la harina, ¿qué? Antes de la harina. ¿Qué? ¿La harina de dónde? De trigo. Está descargando trigo. Está cayendo agua. Recuerda que les conté que había unas máquinas que se metían a la manguera, era una aspiradora gigantesca. El barco está lleno de cereales y lo aspira. Y después, donde llega el cereal, a este edificio que está aquí, que se llama, llegan los camiones. Llegan los camiones, sí. Llegan los camiones, se ponen bajo estas tuberías que vamos a ver y descargan. Tienen aquí un barco cargando, este es un barco carguero. El Ranguiró, aquí tiene la grúa y los trabajadores que estuvieron realizando la carga y descarga del barco. ¿Han visto? Este barco está abanderado también en un país que se llama Belice, en Sudamérica.